Hola, vamos a hablar sobre el capítulo 11 y 12 del libro La Introducción a la Historia de la Ciencia de Hegel Kraft. Yo soy Isabel Benítez. Y yo soy Lilian Acosta. Kraft nos empieza diciendo que el concepto de fuente cambia, ya que todo lo que viene del pasado no es automáticamente fuente, es el historiador quien le da sentido, ya sea a través de una pregunta o para construir un proceso sobre el conocimiento científico. Las fuentes, ya sea un cuaderno, un libro, un artículo, no se interpretan solas, no tienen valor simplemente por existir. Es el historiador quien las analiza, las interpreta y les da sentido. Sí, y Kraft clasifica las fuentes. Entonces él las clasifica en fuentes simbólicas, que son estas que sirven para comunicar algo, como los libros, las cartas, como los artículos que tú mencionabas. Y también están los no simbólicos, que vienen siendo ya como objetos, como laboratorios, como un edificio, sí, cosas materiales. Ya. También las clasifica primarias, que son las que se toman del mismo momento en que suceden, y las fuentes secundarias, que son como los análisis que se hacen de manera posterior, como la biografía, como los libros de historia. Pero Kraft dice que, lo importante no es que si son viejas o nuevas, sino que sean contextualizadas, que sean auténticas, que sean veraces. Exacto, es ahí donde entra el papel del historiador, donde debe analizarlas, criticarlas, pasarlas por un proceso de verificación, si son auténticas. Sí, hay que tener fuentes auténticas. ¿Con qué intención la escribió el autor? ¿De dónde viene? ¿En qué contexto se escribió? Y todo esto. Se nota en los ejemplos que da, como el caso de Bram Lucas, ¿sí? Oh. Que falsificó unas cartas de unos científicos. Y el caso de Galileo Galilei, de la Torre de Pisa, exactamente. Y, es lo que no se sabe si ocurrió o no. O sea, si uno no... Fueron falsificadas. Sí, si uno no revisa, lo que él dice, que si uno revisa críticamente todo esto, termina uno por tomar... todo por sentado. Sí, y dar por sentado muchas historias que son falsas, que pueden ser falsas. Ok. En resumen, este capítulo nos enseña que las fuentes son huellas del pasado que se deben interpretar y saber qué nos dicen. Hay que entender en qué contexto se produjeron y cómo se usaron para construir conocimiento científico. Este capítulo trata sobre cómo interpretar correctamente las fuentes históricas. Kraft advierte que uno de los errores más comunes en el anacrismo, es decir, juzgar el pasado con ideas del presente. Por ejemplo, pensar que Newton hacía física moderna o que su alquimia era química temprana es incorrecto, porque él pensaba desde otra lógica, donde la religión y lo simbólico era muy importante. Para evitar eso, Kraft propone una mirada diacrónica, que consiste en entender las ideas dentro de su propio contexto histórico sin imponerles nuestro lenguaje actual. Esto permite comprender el pasado como una forma de pensamiento válida en su tiempo y no como una versión incompleta del presente desde la sociedad. Para lo mismo con Marx, Weber o Durkheim. Si los interpretamos con ideas actuales, distorsionamos su verdadero sentido histórico. Esto nos da a entender y a comprender que no podemos juzgar nada en su tiempo equivocado, el presente con el futuro y el pasado con el presente. Capítulo 12. Errores y casos problemáticos. La segunda parte de este capítulo trata sobre pensar en los errores más graves al usar e interpretar las fuentes. Y acá aparece una de las frases más recordadas de Kraft: las tijeras y el engrudo. Con esto, el capítulo se refiere a que los historiadores han recortado frases y las pegan fuera de contexto para que encajen en su versión. Es decir, manipulaban las fuentes construyendo una historia que jamás existió. Un ejemplo claro de esta es el de Calvino, a quien durante siglos se le atribuyó una frase en contra de Copérnico. Esta cita era falsa, pero se repitió tanto que mucha gente la creyó verdadera. Es un caso perfecto de cómo una mala interpretación puede volverse un hecho aprobado. Kraft también dice que traducir textos antiguos no es solo cambiar palabras, sino entender el sentido original. Cada palabra tiene un significado histórico, y si se le traduce mal o fuera de contexto, se puede alterar completamente el pensamiento.
En resumen, este capítulo nos enseña que la historia de la ciencia depende tanto del análisis como de la honestidad intelectual del investigador. Interpretar no es imponer una versión, sino reconstruir lo más fiel posible el contexto pasado. Creo que lo que más deja Kraft con estos dos capítulos es una enseñanza sobre el conocimiento en general, ya que nos muestra que la ciencia, al igual que la sociología, no nace de un vacío, sino que ésta siempre estará condicionada por un contexto, ya sea histórico, político, cultural o social. Cuando entendemos eso, aprendemos a leer con más cuidado y a no caer en anacronismos ni interpretaciones fáciles. Kraft nos enseña a ser un poco más críticos con las fuentes, los textos o incluso las ideas. En nuestra carrera en sociología esto es de vital importancia, ya que nosotros también leemos a distintos autores y con ellos muchas teorías, que somos siempre productos de su tiempo. Y si tratamos de leer, por ejemplo, poner algunos ejemplos a grandes autores de la sociología como Durkheim, Marx o Weber, sin tener en cuenta este contexto, vamos a siempre, o en la mayoría de ocasiones, a distorsionar su pensamiento. Lo mismo pasó con Newton o con Galileo. Así que en el fondo, lo que Kraft nos está tratando de decir es que la ciencia de la historia no es una simple revisión al pasado, sino también es básicamente una enseñanza sobre cómo pensar el conocimiento, ya que cada idea tiene una historia y es el deber del investigador, ya sea historiador o sociólogo, descubrir esta historia con un rigor, una honestidad y sobre todo un pensamiento crítico. En resumen, Kraft nos enseña que el conocimiento lo debemos básicamente someter a una gran crítica y con esto a un rigor que deberíamos forzar con nosotros como grandes investigadores de las ciencias humanas, puesto que solamente cuando sometemos a este conocimiento de distintas fuentes, vengan de donde vengan, solo nos convertiremos en historiadores o básicamente en científicos sociales.